la sociedad va mucho más rápido para lo que veo, ¿no? En comparación con lo Sí. que se tendría que enseñar y cómo se tendría que preparar a los chavales para que después del mundo real vayan un poquito más preparados. Pero claro, si es tan lento todo. Yo creo que hay dos elementos claves. Por un lado, y ya se le está dando importancia, es el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, que la gente tenga claro que no es aprender la educación obligatoria o la carrera y ya dejo de aprender. Yo creo que esto, Pau, tú lo tienes muy claro. Este aprendizaje a lo largo de la vida, este lifelong learning, que se llama, y es uno de los objetivos a que aquí sí han ido a una, pues, gobiernos y diferentes instituciones para fomentarlo, ¿no? Yo creo que es una de las formas para poder incidir en esta formación de forma un poco más rápida, que no hace falta educar a la próxima generación para ver cambios en la sociedad. Qué bien se está aquí en Estonia durante el veranito y tampoco os voy a mentir. Cuando estoy en mi pueblo también no estoy muy bien. Lo que pasa que, claro, con este calor que hace en España durante el verano, digo, me voy a la primavera eterna, pero aún aquí yo creo que un poquito también sudaré, ¿no? De lo que no voy a sudar y de lo que no podemos sudar es qué bien lo estoy hilando todo últimamente. Esas calidades de comunicación que se van mejorando a medida que voy haciendo episodios del podcast, que estamos ya en el episodio 199. Y como decía, lo que no podemos omitir es esto de la educación pública, que es el episodio de hoy, el episodio 199, que estamos a un episodio solo ya, si no sabéis de matemáticas, del episodio 200, y tengo preparado, aún no lo he grabado, pero tengo algunas cositas preparadas y lo haré en nada. El tema de la educación pública, de hecho hace unas semanas que publicaba un tweet, ¿no? Que decía que, joder, de alguna manera casi que la sociedad te exige un título, te sacas este título y después te das cuenta que no sabes absolutamente nada. O sea, que has empollado, has vomitado en los exámenes y después te olvidas, ¿no? Habrá unos casos concretos que es diferente. Por ejemplo, que si estudias para ser ingeniero de algo o cirujano, pues lógicamente a lo mejor sí que te olvidarías, pero como tienes que operar un cerebro o un corazón abierto, pues te miras los apuntes unas cuantas veces más, ¿no? Y practicas un montón de veces, lógicamente. Cuando de tu trabajo depende la vida a un montón de personas, creo que la cosa cambia. Pero la mayoría de carreras que hacemos no tienen estas características. Entonces parece ser como que son las grandes olvidadas, que nos sacamos un título y después nos damos cuenta de esto. En cambio, si buscas información por tu propio pie, después la sociedad te dice que dónde vas, sacando tus propias conclusiones, si no tienes ningún título. Pero no habíamos quedado que el título no te enseñaba absolutamente nada en la mayoría de casos. Así que, inspirado por esta época en la que estoy pasando, que siempre estoy investigando mucho gracias a vosotros, gracias a los oyentes, gracias a este podcast, que como siempre digo, hago de mamá pájaro. Consumo un montón, engullo ahí información y después los residuos, las conclusiones propias que he sacado es la que saco en los episodios del podcast. Así que hoy tengo un invitado muy especial porque no está aquí en Estonia conmigo, por desgracia, pero es uno de los buenos amigos del pueblo, de la villa donde voy a España, mi ciudad natal. No creo que sea ya una ciudad, pero de mi ciudad natal. Jordi Castellví, nuestro amigo Caste, como le llamamos, es un coco no solo porque tiene varias carreras, sino también porque sabe llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Sabes que es de esas personas que no simplemente memoriza, sino que saca sus propias conclusiones. Con un doctorado, creo que es en educación de estudios sociales, si no me equivoco. Y yo siempre le hacía la coña de, hostia, ahora que eres doctor, seguramente cuando compras un billete de avión yo pondría eso también, ¿no? De doctor Jordi Castellví, a lo mejor hasta te hacen un upgrade a primera clase y demás. Sea como sea, ya veréis que la temática del episodio de hoy, yo no diría que es serio, sigue siendo una charla con amigos, pero ojalá este tipo de charlas hubieran podido hacerlas en persona, porque entonces son como más dinámicas. Aún así creo que ha quedado un episodio muy bien que grabamos hace ya cuestión de meses, si os soy sincero, pero le dije, voy a guardármelo un momento, voy a guardármelo porque esto no pasa de moda, ¿no? El problema de la educación pública en España y en muchísimos otros países, pero aquí en Estonia precisamente
han mejorado muchísimo esto, ¿no? Han sabido ponerse las pilas en la educación pública hasta el punto que salen mejores notas de exámenes, la gente aquí un poquito más avispada, ¿no? En este sentido saben llegar ya a sus propias conclusiones y intentan copiar más la filosofía de educación de los países del norte, porque Estonia siempre ha querido ser un país de estos considerado de Escandinavia, nórdico, pero como tal no se lo considera, ¿no? Entonces han demostrado aún así que están apretando el acelerador, han sobrepasado ya muchísimos índices a España, y no lo digo por ser un hater, ojalá no fuera así, pero lo es, por eso nos venimos aquí, ¿no? Por eso me tendrían que hacer embajador de Estonia, porque ya he traído bastantes personas que creo que han quedado convencidas y al final se han venido aquí. Justo hace un par de días conocí a 2 chicos más en el gimnasio, españoles, y uno dice, es que yo estoy genial aquí, ¿no? Claro, en invierno es otro cantar. Yo que he pasado un invierno en Estonia, se hace duro no ver el sol. El frío da igual, es no ver el sol. Pero en el tema de educación y entre muchísimos otros factores, supongo que los otros factores en los que mejora el país Estonia, el estado estoniano, es precisamente porque el tema de la educación también lo llevan bien, ¿no? Que es como uno de los pilares de la sociedad. Y en España la educación es virtualmente, no diríamos gratuita, más bien barata, también depende de la comunidad autónoma en la que estemos. Por ejemplo, en Cataluña es bastante más caro, pero de todos modos no hemos sabido, al menos por ahora, manejarlo bien, ¿no? A lo mejor con la ayuda de Jordi Castellví y estos expertos en temas de educación que saben mucho más bien que yo dónde está el problema, podremos mejorar en este sentido. Así que sin haceros esperar más en esta pedazo de introducción que he vuelto a hacer, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Claro, porque el tema del pensamiento crítico a mí me interesa mucho y ya sabes los tipos de capítulos que he hecho, sobre todo con, vamos a llamarlo historia alternativa o a posibles sugerencias de cómo podría haber ido la historia o de las nuevas evidencias y de que cuesta tanto que cambie la mentalidad, ¿no? Que hay un pequeño grupo que sugieren algo y hay ciertos sectores que son bastante conservadores por muchos temas distintos, ¿no? Pues tendrán sus motivos y seguramente yo también también sería bastante conservador si estuviera en su posición, ¿no? Entonces, claro, el tema del pensamiento crítico, hay como una fina línea, ¿no? De hasta qué punto estás siendo crítico y estás mirando las cosas dando un par de pasos atrás para verlo más objetivamente, o en qué punto simplemente te lo crees todo. Ya. Pau, yo lo que te quiero decir es que la mayoría de gente se suele creer las cosas que ve y escucha, sobre todo si refrendan sus propias creencias previas. Esto es bastante habitual y supongo que con la historia de alguna forma pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo pondría la diferencia entre la historia a nivel divulgativo, pues las personas que escuchan o aprenden historia por placer o leen cosas de historia a nivel divulgativo, y las personas que investigan en historia. Yo aquí pondría la diferencia. Yo creo que estas personas, las primeras, las que les interesa, pero a nivel divulgativo, pueden llegarse a creer pues, lo primero que les planteen. En cambio, la gente que investiga, yo quiero creer que sí hacen una investigación rigurosa y que no se lo toman. O sea, no creen en algo de la historia solo por inercia, sino que lo comprueban y miran de refutar pues, las teorías. El tema del pensamiento crítico es un interés tuyo que viene simplemente por todas las cosas que has estudiado, ya sea historia, ciencias políticas, y ¿tienes alguna carrera? ¿Qué tenías aparte de historia como carrera? Estudié magisterio. Soy un maestro de primaria, aparte de graduado en historia. Sí, bueno, y más cosas, ¿eh? Y el doctorado está relacionado con el tema de magisterio, ¿no? Con la educación. Sí, soy doctor en educación. Sí, en la especialidad de didáctica de las ciencias sociales, que básicamente pues investigamos los procesos de aprendizaje y enseñanza de cualquiera de las ciencias sociales, ya sea historia, geografía, ciudadanía, economía, sociología,
bueno, todas las ciencias sociales. Y entonces, de esto o sea, el doctorado que has hecho, ¿realmente ves que habrá una aplicación en la educación pública actual o es algo que se da un poco por perdido? A ver, sí hay aplicación de lo que investigamos, sí lo hay. Tenemos un problema histórico que es que desde la investigación, especialmente desde nuestra investigación, no es fácil llegar a la educación, a las escuelas, a los institutos, no nos es nada fácil. Tenemos varias vías. Una de las vías, yo diría que es la principal, es la formación inicial, es decir, a través de la formación de maestros y maestras, de profesores y profesoras, es aquí donde llegamos. Otra forma es a través del diseño de material curricular o a través de diferentes jornadas o congresos que se hacen con maestros y maestras para hacerles llegar pues, este conocimiento que fruto de la investigación, también a través de revistas de divulgación destinadas a maestros y maestras. Estas son nuestras vías. Lo que pasa es que muchas veces no solemos llegar y se reproducen pues, prácticas muy tradicionales, ¿no?, en la educación. Sí, esto es lo que te iba a preguntar, porque yo entiendo que si tienes una profesión rollo médico o algo así, o ingeniero informático, a lo mejor te tienes que ir renovando constantemente, ¿no? Pero entiendo que muchos profesores y maestros a lo mejor les gusta lo que hacen, les gusta lo que enseñan y tal, pero no tienen ese extra de decir, pues me iré a una conferencia a ver cómo puedo mejorar mi manera de enseñar, ¿no? O sea, no sé si... porque no hay, digamos, una institución que diga, ostras, pues tenéis que formaros de vez en cuando igualmente, ¿o sí? Sí, de hecho, desde las instituciones públicas se apoya un montón la formación continua, que se llama, que es la formación permanente del profesorado a lo largo de toda su carrera. Y de hecho hay un montón de cursos y un montón de historias para formar los maestros. Esto es un continuo. Lo que Es un pasa es que continuo. estas formaciones, Sí, sí, perdona. lo que pasa es que estas formaciones, pues, pueden ser o pueden no ser relevantes. A veces, pues, son cursos de yoga para controlar el estrés o aprender a programar, pero cursos absolutamente mecánicos que no hacen reflexionar al profesorado. Pero igualmente son obligatorios. No son obligatorios, pero suponen una serie de beneficios para los docentes a nivel laboral, por así decirlo. Además del beneficio que supone a nivel educativo para ellos. Claro, es un poco lo que decía, ¿no? Que si no es obligatorio y a lo mejor ves una conferencia que haces tú mismo y que es un poco para mejorar, ¿no?, esta manera de enseñar y demás, si no es obligatorio tienes que ser realmente apasionado a la enseñanza para decir, pues fuera de mis horas de trabajo voy a ir a una conferencia de estas. Ujú. Bueno, yo estoy bastante esperanzado porque sí es verdad, sí que hay mucha gente que tiene muchas ganas de aprender. Lo que pasa es que no es todo el mundo. Yo creo que todo el mundo, todos los maestros y maestras deberían tener estas ganas de aprender, de replantearse cosas, sobre todo esto, ¿no? No solo aprender y reafirmar lo que haces, sino replantear cosas, atreverte a cambiar cosas de lo que haces. Y a veces hay temas muy controvertidos en la educación y hay que saber abordarlos y muchos no están dispuestos a esto. Aunque sí hay mucha gente, yo creo que cada vez más, que tiene ganas de aprender y de renovarse y este tipo de cursos y nuestras conferencias, nuestros congresos, nuestros talleres, pues tienen mucho éxito, la verdad. Supongo que son estas personas que realmente están enseñando por vocación, más que estas personas que han estudiado a lo mejor algo relacionado con magisterio pensando en esas vacaciones, en esas pagas y lo que es la educación pública como funcionarios, ¿no? Pero supongo que el perfil de maestros que tenéis en estas conferencias son precisamente la primera categoría, ¿no? Las personas que están ahí por vocación. Sí, sí, justamente las personas que asisten a este tipo de formaciones, pues normalmente hacen más de una, hacen varias, se forman a lo largo de su vida y la gente que no asiste a ninguna, ¿no? O sea, siempre, bueno, esto siempre pasa, ¿no? Y luego, pues, bueno, te encuentras gente que tiene muchas ganas de aprender, que quiere renovarse, muchas veces gente
joven que sigue trabajando, también es gente mayor, pero que es gente que sigue trabajando en su formación desde la universidad y no ha parado. Y luego también hay que tener en cuenta que hay perfiles muy distintos de docentes, ¿no? El perfil, por ejemplo, de maestro o maestra de educación primaria o de educación infantil no tiene para nada que ver con el perfil de profesor o profesora de secundaria, ¿no? Son perfiles muy, muy distintos. Sí, ¿en qué sentido? Bueno, a ver, yo tengo diferentes teorías, ¿eh? Vale. Es un tema Me interesa, me sobre el que he interesa. reflexionado bastante. Sí, es un tema sobre el que he reflexionado bastante porque me preocupa. Y bueno, por ejemplo, en el caso de educación primaria, pues la vía de entrada en esta profesión es muy distinta a la secundaria, ¿no? La gente pues empieza una carrera, un grado, se forma durante 4 años, mucha gente hasta incluso pues tiene un máster y tiene como entre ceja y ceja ser maestro o maestra. Es su idea, es su interés, sus ganas. Esto tanto profesor de primaria, maestro de primaria como de infantil. Por el contrario, el caso de secundaria, la vía de entrada, al menos en España, es a través de otra carrera. Es decir, por ejemplo, alguien estudia economía o matemáticas puras o historia o yo qué sé, filología hispánica, y cuando termina hace un máster para formarse como profesor de secundaria, un máster que solo dura 1 año y entonces ya van a dar clases a la secundaria. Muchas veces esta gente pues no ha podido tener éxito en su primera idea de profesión, ¿no? Por ejemplo, en historia, que es mi caso, ¿no? Mucha gente que estudió historia conmigo pues querían ser historiadores, historiadoras. Y hay muy pocos, hay muy poca gente que se dedique a esto porque el mercado no da para más. Y Rollo Indiana entonces, Jones, pues ¿no? se No, ponen a no hacer... hay demasiados Indiana Jones que No, se puedan hacer. no, Indiana Jones, no, ni siquiera Indiana Jones vivía de esto porque en realidad es actor y Ah, vale, vale, es otra perdona. cosa, ¿no? No, no, hay muy poca gente que puede vivir de esto y entonces lo que piensa que cada año sale muchísima gente, ¿no? De la carrera de historia y entonces lo que hacen, pues aparte de cambiar de profesión e ir a otros sectores que no tienen nada que ver, también lo que se hace es estudiar este máster de secundaria, de formación del profesorado de secundaria y acabar de docente, ¿no? Y muchas veces hay gente que ya era subjetivo, o sea, hay veces que sí, pero hay muchas otras veces que no. Gente que termina o que ha pasado por varios trabajos, no le acaba de gustar y acaba siendo profesor de secundaria. ¿Por qué? Porque está muy bien remunerado, porque tiene unas ventajas a nivel de laborales, a nivel de vacaciones y tal, que son muy interesantes, pero van a la secundaria y muchas veces pues no es su vocación, no les interesa, van a hacer pues lo justo para fichar, digamos, y además que la etapa secundaria es una etapa muy complicada con los alumnos y con la edad que tienen y hay que estar muy bien preparado, no es un paseo. ¿Cómo lo ves entonces esto? Porque claro, por un lado, está muy bien que alguien estudie historia porque es un tema que le guste, que le apasione, aún sabiendo, ¿no? Con el tema de humanidades, yo siempre creo que son súper interesantes, pero en tema laboral ya sabes desde que empiezas a estudiar que estará la cosa limitada. Yo soy bastante pro estudiar algo que te guste más que pensando en cuál será el trabajo que por eso estudias eso, ¿no? O sea, si te gusta la historia, yo diría, pues estudia historia y después ya mira qué, ¿no? Pero claro, Sí. por un lado sucede esto, ¿no? Que el problema es que te tienes que plantear de tal vez trabajar en algo que no está relacionado con eso que te gusta tanto, aunque claro, no significa que el trabajo que tengas que encontrar sea algo que odies, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Recomiendas realmente que alguien estudie algo que le guste o que lo haga más pensando en la finalidad de pues terminar con un trabajo y demás? ¿Cómo lo planteas? Yo absolutamente recomendaría a las personas que estudien lo que les guste. Absolutamente. No recomendaría a nadie que estudie lo que considera, según el mercado laboral, que va a ser más provechoso. Porque esto puede acabar siendo un infierno. Es decir, hay gente que acaba estudiando cosas que no le gustan, acaba trabajando de cosas que no le gustan y aunque tenga un buen salario, una buena posición,
lo viven al límite cada día porque es que realmente lo odian. Yo lo que recomiendo, además, gente joven que acaba de salir pues, de la educación secundaria, del bachillerato, que estudien los que les interese, lo que les guste, a sabiendas, en algunos casos, pues es difícil que puedan encontrar trabajo de lo que van a estudiar exactamente, pero hay que saber adaptarse. También puede sacar, que todo el mundo le puede sacar algo de la carrera que estudie más allá del conocimiento propio de la carrera, ¿no? Igual en algunas empresas pues podría ser interesante gente formada en historia, no para hacer historia o para investigar historia o para estudiar la historia, sino por algunas habilidades y cualidades que puede tener la gente formada en este ámbito, ¿no? Pues en el tema de archivística. Yo sé que se hacían cosas de tema de almacenamiento de datos y que necesitaban gente que hubiera estudiado archivística, que tenía especialidad en archivística, en tema de... Bueno, pues es una salida un poco extraña, ¿no? Para los archiveros, pero puede salir, ¿no? Y luego hay mucha gente que tiene más de una formación, más de una carrera, o tiene una carrera, pero tiene formaciones de otro tipo para llegar a profundizar en el ámbito en el que se quiere dedicar. Yo no le diría a nadie que tenga 18 años que empiece una carrera con la que no está convencido, que no sepa que le va a gustar, que hagan lo que les guste y luego ya se verá. Y claro, ¿eso cómo puede ser compatible un poco con el hecho de lo que comentabas al principio, ¿no? De una persona que estudia algo como historia que le encanta, pero después digo, es que no encuentro trabajo de lo mío, pues voy a hacer este año de estudio para ser maestro. ¿Esto es culpa del sistema de educación que tendría que poner este máster a 5 años o a 3 años o algo así, para que esta persona dijera, ostras, me tiene que gustar, si no, este máster se me va a hacer muy cuesta arriba, ¿no? ¿O de quién es culpa realmente que termine una persona enseñando cuando realmente tendría que ser algo que tal vez es por vocación, ¿no? Porque es súper importante la educación en general, ya no solo pública, sino en general, para formar a gente de algo y transmitir esas ganas para aprender las cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser compatible y de quién es culpa esto? Yo creo que el problema, uno de los problemas principales que configura esta idea, este sentir de cómo son los profesores de secundaria o cómo funciona la secundaria, tiene que ver un poco con la identidad profesional. Si tú preguntas a un profesor de secundaria de cualquier materia, seguramente lo que te va a decir es, si tú le preguntas, ¿tú qué eres? Pues el de historia, hablo del de historia porque son los que conozco, pero podría ser cualquier otro. Le preguntas el de historia, igual te dice historiador. Hay muchos casos. O tú preguntas al de matemáticas y te dice, yo soy economista. Y tienen que tener muy claro que ni son profesores, ni son historiadores, ni son economistas, aunque hayan estudiado historia o economía o empresariales. Son maestros o profesores de historia y profesores de matemáticas o de economía. Y eso lo tienen que tener muy claro. Y hay un problema de identidad profesional. Es decir, ya de entrada las personas les cuesta un poco entender que no son economistas o no son historiadores, sino que son profesores de secundaria. Esto tiene que ver con la formación en parte. A mí me parece que eso tiene que ver sobre todo con la formación. Yo, si tuviera que elegir qué hacer, lo que haría es una formación específica de profesores y profesoras de secundaria a modo de grado y que tuviera una parte disciplinar, como la carrera de historia, por ejemplo, y una parte de formación del profesorado, pero que no fuera un máster, que fuera una carrera como en primaria. Bien que hay maestros y maestras de primaria que son especialistas de inglés y no hacen una carrera de filología inglesa, ¿no? Hacen un grado de maestro y maestra y luego pues tienen especialidades y tienen asignaturas optativas que les acaban conduciendo a ser especialistas de inglés. Pues lo mismo con la secundaria. Un grado destinado a ser profesor de secundaria y luego, pues durante un par de años, durante el mismo grado, pues te formas con la disciplina que toque. Porque no es tan importante ser un crack de la historia, ser un crack de las matemáticas, ser un crack de la tecnología para dar clase en secundaria, sino que hay que ser un crack de la educación. Y esto no lo tienen muy claro. Yo, por ejemplo, con mi conocimiento de matemáticas, que no es muy amplio, podría dar clase de matemáticas sin problemas. Por el contenido me refiero. Lo que me faltaría es base en el sentido de cómo se enseñan las matemáticas.
pero no por Claro, el supongo conocimiento que disciplinar en al sí. fin y al cabo, si te plantas delante de una clase por primera vez, a la mayoría de las personas es algo que le preocuparía no estar preparado y hacer el ridículo delante de unos adolescentes hormonados, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que te prepararías con tiempo, pero que entiendo que lo que sería difícil realmente es cómo plantearlo para que tus alumnos pues les interese o al menos, aunque no lo vayas a hacer interesante para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene los mismos intereses, al menos que se pueda hacer en gran medida, ¿no? Entonces, claro, te lo puedes preparar más. Entiendo lo que dices, estaba haciendo esta reflexión, ¿no? De lo que comentas un poco con que es mejor eso, poder enseñar bien y saber tal vez un poco menos de lo que vas a enseñar que al contrario, ¿no? Saber mucho y no tener ni idea de enseñar. Sí, y no solo es, o sea, cómo saber enseñar no es solo saber motivar a los alumnos, que también, sino entender cuáles son las finalidades de lo que enseñas. Esto es muy importante y muy poca gente lo tiene muy claro. ¿Cuál es la finalidad de aprender matemáticas? ¿Qué sentido tiene aprender matemáticas? Esta es una pregunta que no sé si todos los profesores se hacen. El sentido no es aprender a sumar o aprender una fórmula concreta, ¿vale? El sentido es desarrollar un pensamiento matemático, es una cosa que va mucho más allá. Lo mismo con la historia, que es lo que domino y así no me pongo en un jardín. ¿Cuál es el sentido de aprender historia? No es memorizar datos, eventos, ni siquiera es conocer la historia en sí. No, porque no aprendemos la historia de, yo qué sé, de Australia. Y en Australia sí la aprenden, y aquí aprendemos la historia de España. ¿Pasa algo? No. No tiene nada que ver. No es el conocimiento de la historia en sí. Es desarrollar un pensamiento histórico, entender el presente desde una perspectiva histórica, entender los cambios y continuidades. Toda una serie de elementos que hay que tener muy claro cuando se enseña historia. Y no saber historia, es entender cuáles son las finalidades de la enseñanza de esta historia. Sí, tiene totalmente. Un poco las conferencias que hacéis van un poco por estas líneas o qué temas tocáis. Sí, las conferencias, las jornadas que hacemos, pues tocamos, este es como el hilo conductor, ¿no? Esto ya partimos de esta base, de que entendemos y hablamos cuáles son las finalidades de la historia, cómo debemos entender o la historia o cualquier ciencia social, hablo de la historia porque es de las más conocidas, pero puede ser cualquier ciencia social, y qué sentido tiene estudiar estas ciencias sociales y qué parte de las ciencias sociales hay que estudiar y cómo nos permiten entender el mundo en el que vivimos, que al final es el objetivo, ¿no? Que nos permitan entender nuestro mundo. Y como el mundo va cambiando, pues la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales también tiene que ir cambiando. Y tenemos que hacernos preguntas. No podemos enseñar lo mismo ahora que hace ni tan siquiera 5 años, pero menos hace 40 años. Yo te diría es que es un poco la pregunta que me venía ahora a la cabeza cuando te escuchaba, ¿no? Que incluso 5 años atrás, con el tema, yo qué sé, del móvil, las redes sociales y estas cosas, que está cambiando la manera en cómo interactuamos entre nosotros con las otras personas y ya debe ser incluso más evidente en un sitio como un colegio, ¿no? Que debe Sí. ser mega difícil en cómo intentas hacer conectar a estos alumnos que están paradójicamente más desconectados, aunque están más conectados, ¿no? No sé si me explico. O sea, que están ahí conectados con Sí. teléfonos y estas cosas constantemente, diariamente, y que debe costar más, ¿no? Que conecten en clase con esta persona que está intentando enseñarles algo. Sí, yo en referencia a la tecnología creo que se ha incorporado bastante o se está intentando incorporar en la educación. Yo creo que hay que incorporarla, sin duda, porque de lo contrario pues sería una incongruencia con los tiempos que corren, ¿no? Pero también es muy importante lo que decía de los fines, ¿no? ¿Con qué finalidad incorporamos la tecnología en clase? No es incorporarla por incorporarla, es decir, no tenemos que aprender a utilizar los móviles o los ordenadores o Internet de forma instrumental, que se dice, es decir, pues sé escribir un correo, o sé abrir el Word y hacer un documento de texto, o sé abrir el Excel. Eso está muy bien, esto es básico, pero no es el objetivo, ¿vale? No es el único objetivo y no nos podemos quedar ahí. Es decir, es desarrollar la capacidad de utilizar la tecnología con un sentido y saber para qué sirve la tecnología, cómo funciona la tecnología y para qué la utilizamos y para qué la podemos aprovechar y
y cómo la tecnología también nos puede dominar de alguna forma. Y esto va mucho más allá del conocimiento y del uso instrumental de la tecnología, y muchas veces la educación, cuando tú y yo estudiábamos, Pau, por ejemplo, en la escuela, que no iba más allá del uso instrumental de la tecnología, de aprender a utilizar el Word, ¿no? Claro. Es que lo que me estoy planteando también es que del mismo modo que en primaria y eso hay como unas clases de educación vial, ¿no? De cruzar, paso de cebra, ir con bicicleta y estas cosas, se ha incorporado alguna asignatura o ya sea unas horas al mes o al año a instruir un poco en el uso de la tecnología y sobre todo de las redes sociales en los niños o incluso, bueno, no solo niños, también los adolescentes, ¿no? En el uso de las redes sociales y internet y el móvil fuera de clase. ¿Hay alguna cosa así? Como asignatura específica, pues no suele haberla. Hay horas en las que se va al aula de tecnología, depende de la escuela, y se hacen pues, actividades en las que muchas veces pues, se desarrolla estas habilidades instrumentales del uso de la tecnología, pero muchas veces pues, no se va más allá. Lo que sí suele pasar en algunas escuelas es que hay programas, están vinculados con programas de prevención de según qué situaciones pues, que se pueden dar en la red, ¿no? Como el ciberbullying, como la difusión de imágenes de pornografía infantil, cosas que pueden afectar al alumnado de primaria. Y hacen como una especie de formaciones puntuales en las que vienen personas externas a la escuela y hacen una charla y unos talleres con los niños y las niñas, que además estas charlas las suelen hacer desde la policía o en Cataluña los Mossos, por ejemplo, y hacen charlas puntuales. A mí me parece que esto está bien, no me parece que esté mal, lo que pasa es que creo que debería ser transversal a lo largo del curso, no un día puntual que se hace la charla y ya está, sino Sí, algo estoy transversal y que... totalmente de acuerdo, precisamente porque creo que es algo que ha venido súper rápido a nuestras vidas, lo que son redes sociales e internet y la conexión en el móvil diaria, y que está cambiando nuestras maneras de comunicar y también, lógicamente, de aprender e interactuar entre nosotros, ¿no? Y que creo que es uno de los puntos mega importantes, porque es el ser humano, ¿no? Esta comunicación social y demás que está cambiando tanto. Entonces, claro, por eso me lo preguntaba y creo como tú, ¿no? Que requeriría algo que sea más constante que una charla puntual una vez al año o dos, ¿no? Sí, bueno, el primer paso es que las maestras y los maestros también lo tengan claro esto. Y aquí está un poco nuestro papel, ¿no? Intentar dejarles claro y que entiendan y que tengan las herramientas para poder hacer esta formación que está muy vinculada al desarrollo del pensamiento crítico y que la pueden hacer a lo largo del curso. También te digo que la escuela es uno de los espacios de socialización, pero no es el único. De hecho, el impacto que tiene la escuela en la formación de las personas o en su quehacer o su aprendizaje se dice que es de aproximadamente el 10%. El 90% restante pues, son muchos otros espacios, ¿no? Como pueden ser pues, la familia, los medios de comunicación, la publicidad, las relaciones sociales con amigos y amigas o conocidos. Estos son otros espacios de socialización y que también tienen una influencia muy grande en cómo percibimos pues, la información de la red y que se escapan al alcance de la escuela. Claro, los maestros que de alguna manera se preocupan por estas cosas tienen que ir un poquito contracorriente, ¿no? Porque aunque seamos conscientes de esto, tal vez no seamos conscientes de la escala que esto tiene, ¿no? A nivel de cómo nos afecta no solo a los alumnos, sino yo creo que los adultos en general, ¿no? Supongo que debe haber algún maestro, ¿no? Que se preocupa más por esto e intenta dar un poquito más de caña en este tipo de formaciones, ¿no? Sí, 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 y de hecho, pues cada vez más, ¿no? Lo que pasa es que los procesos educativos son muy lentos. Como te contaba, pues una de las vías de entrada de las innovaciones, una de las mejores vías de entrada es la formación inicial. Imagínate, desde que formamos un maestro o una maestra en la carrera hasta que llega a la escuela, tiene cierta seguridad para implementar innovaciones y estas innovaciones calan en los alumnos y los alumnos se hacen más o menos mayores y se convierten en ciudadanos y ciudadanas que han adquirido o que han desarrollado estas habilidades o estas conciencias o estos valores, ¿no? Pues esto es un proceso larguísimo.
que podría tardar, pues, yo qué sé, 20 años. Y claro, nosotros queremos, la sociedad en general, queremos las cosas ahora. O sea, una acción-reacción, una acción y efecto más o menos inmediato. No nos podemos esperar 20 años. Y es lógico, pero es que los cambios educativos son muy, muy lentos, van por aquí. Eso, entonces, ¿qué se puede hacer en este sentido? ¿Hay alguna iniciativa para acelerar cambios educativos que puedan considerarse más importantes o relevantes, que si no se hacen en los próximos años, pues puede tener malas consecuencias para los alumnos? O sea, de cuando salen de formarse dices, ostras, tendrían que haber aprendido estas cosas y demás. Por ejemplo, uno de los factores que yo creo que se tendría que cambiar de forma bastante urgente sería el tema de la educación financiera, que a mí en el cole pues no me enseñaron absolutamente nada de esto más que a contar, ¿no? Matemáticas y en general, pero no aprendí finanzas como tal. No sé si ahora hay alguna asignatura que preste un poquito más de atención. Me acuerdo que mi hermana pequeña tenía alguna asignatura de emprendimiento, que esto me pareció genial, ¿no? Que es algo que yo no tenía y que me hubiera encantado de hacer, y aunque no todo el mundo quiera ser emprendedor, de hecho hay pues pocas personas, pues a lo mejor les enciendes la chispa a los que están interesados cuando enseñas algo así, ¿no? Pero en el tema de finanzas personales no sé si existe algo así que se haya implementado en la ESO, en la educación secundaria, y por esta línea, ¿no? Que hay alguna iniciativa para que estos procesos puedan a lo mejor acelerarse más en cosas que sean un poquito más críticas bajo el punto de vista del consenso de la mayoría, ¿no? Bueno, buenas noticias, Pau. La educación financiera sí está en crecimiento. De hecho, es una de las ciencias sociales que tocamos y, por lo tanto, nos toca a nosotros como investigadores pues analizar cómo funcionan estos programas de educación financiera. El problema es, como te comentaba, que hay distintos espacios de socialización y distintos, digamos, poderes que intentan tener su influencia en este tipo de formaciones, ¿no? Para que te hagas una idea, pues salieron, y fue bastante sonado, que los libros que se habían editado para hacer esta formación de educación financiera estaban escritos o estaban financiados por el BBVA, por ejemplo, ¿vale? Es decir, entonces, ¿qué visión de la educación financiera ofrece un banco? Pues la que le interesa al banco. Claro. Había una de las cosas muy, muy especiales que decía, bueno, una lista de prioridades en el sentido de pagar a fin de mes, ¿no? Cosas que priorizas. Y pagar la deuda con el banco iba por delante de pagar la comida para comer. Esto estaba en este libro yo diría que era para primaria, pero tampoco pondría la mano en el fuego, pero era un libro, claro, esto hay que controlarlo muy bien. Otro libro que yo tuve la oportunidad de analizar de educación financiera o de emprendimiento, era un libro que me parecía que tenía un enfoque ideológico muy bestia, ¿vale? Hay que entender que todos los libros y todos los currículums tienen un enfoque ideológico y hay que saberlo y tenemos que enseñar a los alumnos a que esto es así y que descubran cuál es este enfoque ideológico, ¿vale? Y de esto no nos podemos separar. Pero en este caso, este enfoque ideológico de este libro era muy bestia y premiaba a gente que había hecho tipos de inversiones pues, con unos valores muy cuestionables, inversiones muy arriesgadas o que ponían en riesgo o que explotaban a la gente en países del tercer mundo, y en cambio otros tipos de iniciativas las ponían como algo muy, muy, muy reprobable, ¿no? Y cuando vi quién había escrito el libro, quiénes habían escrito el libro, que esto lo recomiendo para la gente que quiera saber de qué va, cuál es el color un poco del material curricular, pues vi que era Gonzalo Bernardos, que es un economista con un tinte ideológico pues muy, muy claro, muy respetable, por otra parte, pero hay que saber identificar la ideología subyacente en los libros de texto, que está siempre. Claro, ¿cómo creas esta curiosidad por el pensamiento crítico por parte de los alumnos? ¿Cómo les creas que se hagan estas preguntas de, ostras, ¿cuál es la corriente ideológica de lo que estoy leyendo y este pensamiento crítico? Pues me encanta que lo preguntes, porque esto es bastante
No es fácil, yo diría que es lo más complicado. Y te diría que mi teoría, o estamos investigando esto, pero a mí me gusta un tipo de actividad, un tipo de ejercicio, un tipo eh, de actividad, digamos, educativa, que se conoce por disrupt the commonplace, ¿vale? Que sería algo así como disrumpir lo común, algo así, ¿vale? Y que consiste en poner a los alumnos en shock, ¿vale? Dicho así parece un poco raro, pero no tiene que ver con que aprendan mucho sobre una cosa, sino que se caigan del caballo. No sé si sabes la analogía de caerse del caballo o si se entiende, pero que se den cuenta de alguna cosa o que vean algo que les haga reflexionar sobre algo, ¿vale? Es un poco difícil de explicar, pero la idea es que aprendan algo, que se den cuenta de algo y que les haga entrar en un shock y que les empiece a hacer reflexionar y decir, oye, pues si esto es así, igual esta cosa que la daba por sentada no es así. O es otra cosa, pues la voy a mirar 2 veces porque yo, pues forma parte de mi paisaje cultural, igual la daba por sentada y no es. ¿Tienes ¿Vale? Este tipo de algún actividades. ejemplo en mente? Sí. Es uno que tiene que ver con, si quieres lo hacemos. Venga. A ver, ya te pasaré una imagen que podrías poner o no sé. Es que no sé, se tiene que hacer con una imagen, Pau. En un podcast un Pero poco distinto. ¿Vale? Si quieres explicar ya, la situación más que hacérmelo a mí, a lo mejor puedes sí, explicar cómo es. sí. Vale. A ver, ¿cómo lo hago? Porque sin imagen es difícil. Yo la cuento, ¿vale? No tanto para que la hagan los oyentes, Claro, es sino más para para que la puedan explicar un poco reproducir. el concepto, sí. Sí, para que la puedan reproducir. Pues mira, el ejercicio consiste en enseñar una imagen de dibujos animados de un ratón, ¿vale? Este ejercicio tiene que ver con temas de género, ¿vale? Y tú les pides a las personas que te están viendo, que pueden ser alumnos de primaria, de secundaria o incluso pues, maestros, y les pides que le pongan un nombre ratón en un papelito. Y les das unos minutos para hacerlo y luego recoges los papelitos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es un ratón de dibujos animados sin más. No tienen nada más, simplemente pues cierta antropoformización. Tiene cierto aspecto así medio humano, ¿no? Tiene unos ojos así saltones y tal. Pero esto no es importante, ¿vale? Pero no es una reproducción realista de un ratón, para que nos entendamos. Y luego, pues vas diciendo los nombres del ratón en voz alta. ¿Qué pasará? Que el 90% o más de los nombres que le han puesto al ratón son nombres macho, son nombres de chico. Pero el ratón, ¿cómo sabemos si es macho o hembra? Claro, no se le ven los No, huevos colgando o nada de eso, ¿no? no se le ve nada. No se le ve nada. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué la gente mayoritariamente ha puesto nombre de chico? Claro. Porque en el caso de los dibujos animados, para que se demuestre que es una chica, tiene que tener algunas señas que identifiquen como chica. Un lacito, los labios pintados, pestañas más largas. ¿Pero por qué? Si no tiene esto, automáticamente es un macho. Vale. Esto nos permite ver cómo interpretamos la realidad, ¿no? Bajo una perspectiva, por ejemplo, en este caso de género. ¿Estamos en este caso enseñando cosas sobre género a los alumnos? Pues no, porque no estamos haciendo pues una explicación o estamos leyendo algo, o estamos haciendo un debate sobre el tema que les permita tener mucho conocimiento sobre este tema. No. Simplemente le estamos poniendo en shock, ¿no? Le estamos poniendo delante de un espejo y decir, oye, ¿te has fijado esto? Pues igual en otros aspectos también pasan cosas de estas, ¿no? Y esta es una de las actividades que yo llamaría Disrupt the Commonplace y que permiten empezar a desarrollar este pensamiento crítico al alumnado. Otro, que te cuento muy rápidamente, es poner un mapa del mundo al revés, especialmente, ¿eh? O sea, con Australia en el norte, ¿vale? África en el norte, Sí. Sudamérica en el norte, o sea, arriba, vaya. ¿Y qué te dirían los alumnos? ¿Tú qué crees que dirían, Pau? Que está al revés, ¿no? Que está al revés. ¿Está al revés el mapa?
Buena pregunta. ¿Lo has puesto ¿Hay, tú? hay del derecho y del revés en el mundo? Claro. Ujú, El mundo no está del derecho y del revés, no, no hay derecho y revés. ujú. Claro, me he caído ¿Has yo del aprendido? caballo. Has aprendido cosas de geografía para nada, pero te he hecho reflexionar, ¿no? Sí. Te has dado como un impacto. Si lo hago con imagen es más impactante aún. Pues este tipo de actividades ayudan a desarrollar esta actitud de alerta que forma parte del pensamiento crítico. Claro, me acuerdo cuando estaba ahí por Estados Unidos y Canadá que nosotros ponemos todo lo que es América a la parte izquierda del mapa, ellos lo Uh-huh. ponían al otro lado, como a la derecha, y Europa estaba como a la izquierda o algo así, ¿sabes? Me puse un Sí, poco así en shock. No sé si sí. es que todo el mundo quiere tener a su país o a su tierra en la parte derecha, porque la derecha es, yo que sé, un sitio donde se va primero con los ojos, que no lo sé, me lo invento, pero es una de estas Uh-huh. cosas que también dije, ostras, pues no está mal Sí. realmente que esté a la derecha o a la izquierda, porque si es redonda, ¿no? La tierra no Uh-huh. importa dónde O empiezas. los países poderosos que prefieren estar arriba, que Ah, queda vale, mejor. claro. Y más grandes, en teoría, si comparas la superficie Y más geográfica, grandes. aparece más grande Claro, Rusia de lo que es y estas cosas. claro. La Claro. proyección de Mercator, que es el mapa habitual, no deja de ser una proyección en el plano de un mapa de una bola del mundo, que es más o menos esférica. Y por lo tanto tiene sus Inequí- Sí, inexactitudes. sí. Esto, Que no es exacto. que no es exacto. Sí. Y una de las cosas que pasa es que África es mucho más pequeño de lo que realmente es. ¿Qué cosas? Joder. Esto entre otras cosas, ¿no? Y Sí. luego, por ejemplo, uno que es bastante divertido es uno que se llama el Corrected Map de Sir Arthur o algo así, ¿no? Que es un mapa que se utiliza en Australia. Y es un mapa que diríamos que está al revés, ¿no? Que el sur está arriba y el norte está abajo, y Australia está en el medio. Es bastante curioso. Y Oceanía está, bueno, y el mar, el Océano Pacífico está en el medio. Es Joder. bastante interesante. Es mind blowing, sí. Y los alumnos en este sentido, realmente esto se tendría que hacer bastante a menudo para que se implementara esta especie de pensamiento crítico que viene a través de hacerlos caer del caballo, ¿no? Porque si se hace un par de veces, pues dices, pues bueno, sí, Hmm. me ha hecho pensar, ¿no? Sí, Pero no es hasta que lo has hecho bastantes veces como con todo, ¿no? Que entonces supongo que empiezas a mirar las cosas desde un punto de vista más objetivo, pero claro, ¿cuál es la línea que no hay que cruzar para que al final dudes de todo y que después termines con gente que no cree en las vacunas o que dice que la Tierra es plana y demás, simplemente porque tienen demasiado pensamiento crítico, si es un hecho esto, ¿no? Muy buena pregunta también, porque el pensamiento crítico no se desarrolla solamente con este tipo de actividades. Este tipo de actividades, pues yo creo que son las más interesantes, pero no es solo esto, ¿vale? Tiene que haber otras actividades, otros trabajos que están relacionados con el desarrollo de unos criterios, ¿vale? Que te permiten, por un lado, como decíamos, estas actividades primeras de Disrupt the Commonplace, te permiten estar alerta delante de la información, pero estas otras actividades que forman estos criterios te permiten elaborar argumentos críticos sobre el mundo, sobre lo que nos rodea, ¿no? Vale. Por ejemplo, en el caso del género del ratón, pues la primera actividad te permite ver que hay sesgos de género por todos lados, ¿vale? Y las actividades de elaboración de estos criterios te permitiría argumentar cómo se han desarrollado estos sesgos de género, cómo históricamente han sucedido, cuáles son las luchas en contra de esto. Te permitiría crear unos argumentos para poder pues, debatir sobre este tema, ¿no? Y estas actividades que generan criterios, pues son desde el estudio de múltiples fuentes y múltiples puntos de vista, al debate, a, bueno, pues cosas que ya se hacen realmente en las escuelas, trabajos por proyectos, nada que ver con algo memorístico, pero sí desarrollar un conocimiento y unos valores en torno a un tema. Pero claro, entonces esto nos enseña una asignatura específica, ¿no? Es más como social, es algo muy generalista, ¿no?
Yo diría que esto es transversal, no solo sociales. Esto es un tema transversal que se tendría que hacer en todo el conocimiento. Luego está aquí el debate de si habría si está bien que haya asignaturas y el conocimiento esté segmentado o no. Esto es otro debate. Claro, Pero pero te yo creo refieres a que a lo que mejor tanto en matemáticas como sociales, como plástica, como física, que a lo mejor te van poniendo estas píldoras, estos supositorios de pensamiento crítico, ¿no? Que te hagan un poco pensar más por ti sí. mismo. Sí, esto tendría que estar en todas las asignaturas y en todo el estudio de todas las disciplinas. Y aquí vuelvo a una cosa de la que estábamos hablando, ¿no? Pero para hacerlo hay que tener muy claras cuáles son las finalidades de cada una de las enseñanzas. Las finalidades no son lo que decíamos, aprender fechas y números, fechas y lugares, o no son aprender a hacer ecuaciones de segundo grado, o no son aprender, qué sé yo, cualquier cosa de las asignaturas. El objetivo debería ser otro, y es otro, de hecho. Lo que pasa es que hay que entenderlo, es otro. Y uno de ellos es, para todas las asignaturas, o debería ser el desarrollo del pensamiento crítico, claro. Esto está en el plan que tienen los maestros de cada año, que tienen, vale, voy a enseñar esta asignatura a los alumnos, esto es lo que los tengo que enseñar. ¿Está incluido en estos planes? El desarrollo del pensamiento crítico. Sí, estos factores que estamos hablando que me parece que son tan importantes para la educación. Depende. El currículum educativo, por ejemplo, en España, no incluye el desarrollo del pensamiento crítico como un tema central. No lo incluye. O Y la mayoría de países no lo más que incluyen. como tema central, también, yo que sé, que está ahí en el currículum de, ostras, les tienes que hacer avispar un poco el pensamiento crítico. No sé si me explico bien, como que no como un tema de vamos a hablar 3 semanas sobre pensamiento crítico, sino más bien de cómo es uno de los checks que tienes que hacer mientras enseñas el plan que está programado en este currículum. Ujú. Sí, no. Cuando he dicho tema no me refería al tema como contenido, Ah, vale. conocimiento. Me refería como aspecto central del currículum, ¿no? Pues no está. ¿Eso Sin cómo lo ves más. tú? O sea, a pesar de que vemos que hay muchísimas cosas que comentabas tú antes, ¿no? Que a lo mejor en 20 años aún seguiremos un poco atascados en estos temas. ¿Cómo ves la evolución en cuanto a llamémoslo innovación en la educación? Porque aunque utilicemos la palabra innovación, tampoco me refiero a, yo que sé, a enseñar en una escuela dentro yo que sé, en el espacio o algo así, sino innovación en cuanto a ser más efectivos y hacer cosas distintas, ¿no? Para que sea más efectivo a la hora de enseñar. ¿Cómo lo ves a largo plazo? Educación a largo plazo. Sí, Es porque con difícil. todas estas barreras que hay en cuanto a actualizar este currículum educativo para que se enseñen las cosas de... La sociedad va mucho más rápido para lo que veo, ¿no? En comparación con lo Sí. que se tendría que enseñar y cómo se tendría que preparar a los chavales para que después del mundo real vayan un poquito más preparados. Pero claro, si es tan lento todo a actualizarse, ¿cómo se puede Sí. solucionar o cómo lo ves en un futuro? ¿Estás en plan pesimista o optimista dónde va la dirección? Yo soy optimista siempre, en general. Entonces, no voy a cambiar de manera de ser por esto. Yo creo que hay dos elementos claves. Por un lado, y ya se le está dando importancia, es el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, que la gente tenga claro que no es aprender la educación obligatoria o la carrera y ya dejo de aprender. Yo creo que esto, Pau, tú lo tienes muy claro. Este aprendizaje a lo largo de la vida, este lifelong learning, que se llama, y es uno de los objetivos a que aquí sí han ido a una pues, gobiernos y diferentes instituciones para fomentarlo, ¿no? Yo creo que es una de las formas para poder incidir en esta formación de forma un poco más rápida, que no hace falta educar a la próxima generación para ver cambios en las sociedades, ¿no? Esto por un lado. Y luego en el caso de la educación inicial o la educación obligatoria, pues yo creo que va a ser, por un lado, mucho más flexible, y luego va a ser una educación mucho menos disciplinaria y que permita o que se enfoque en el aprendizaje, o sea, aprender a aprender, que esto ya se está empezando a ver, ¿no? También, porque hay muchas cosas, hay muchos conocimientos
que es que no los podemos aprender ahora en la escuela porque aún no existen. Son cosas que se van a dar en el futuro. Y lo que nos interesa no es tanto que se aprenda lo que hay ahora, como que se aprenda a aprender cosas más adelante, ¿vale? Si fuera el caso. O aprenderlo de forma autónoma. Esto tiene mucho que ver también con las cosas que tú haces, ¿no? De aprender idiomas y tal, ¿no? Pues aprender a aprender de forma autónoma. O aprender a aprender de tu alrededor. O ser crítico sobre la información. Yo diría que el pensamiento crítico, desarrollarlo también es muy importante, como decíamos, porque no es aprender pues unas fechas o aprender un conocimiento que es inamovible, sino que es desarrollar una serie de habilidades, de valores, de actitudes, de disposiciones que te permiten aprender otras cosas o entender la realidad de una forma y no dejar pisotearte y tener una iniciativa y ser muy consciente a nivel social, a nivel político y a nivel económico, por ejemplo, de lo que está pasando en el mundo. Por eso a mí me encanta esa frase de quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Porque sí que parece que terminamos pisando siempre, caemos en la misma piedra una y otra vez, aunque haya unos cuantos años de... Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de la pandemia, no estábamos preparados por algo así, aunque ha habido un montón de pandemias a escala global a lo largo de la historia, ¿no? Esto es un ejemplo Sí. bastante así. En el tema de educación, claro, yo tengo estas ideas un poco de, ostras, que se tendría que innovar más, ir más, pero claro, yo, al fin y al cabo yo no he estado en una clase desde que salí, ¿no? De Sí, estudiar, o sea que sí. tampoco puedo opinar en este sentido. Realmente las personas que están ahí son los alumnos y los maestros y, y supongo que, no sé cómo lo ves tú, el tema de uh, cómo cómo incentivar un poco a los que están enseñando, a los que están ahí en las primeras filas, que sean personas que realmente tengan una vocación para ser maestras y que todo eso que estábamos hablando hoy, que lo tengan presente, de, ostras, voy a hacer estos ejercicios o este examen o este tal, intentando pues incentivar un poco el pensamiento crítico o haciendo a ver si puedo hacer que piensen con ellos. ¿Cómo, cuál sería la manera de intentar que estas personas pues sean iba a decir los motivados, los que tienen esa vocación de maestro estén delante y no simplemente personas que, ¿qué voy a hacer? Va, pues me hago maestro. ¿Se tendría que hacer más difícil ser maestro? Um, yo creo que, como ya te he comentado, eh, esto va a través de la formación y que la gente que haga una formación para ser maestro o maestra sea muy consciente que es lo que quiere ser y que no lo hace porque es el camino más fácil. Yo creo que esto tendríamos que hacer lo que sea para que esto fuera así. Por ejemplo, hacer el máster de secundaria es bastante fácil. Es un año, no es de los másters más caros y puedes venir de otro ámbito y pasarte la educación así de un plumazo. Yo creo que es demasiado fácil, que no se me enfade la gente que lo está haciendo, pero yo creo que tendría que dedicarse a la educación gente que realmente esté dispuesta a hacer una inversión en esto y que lo tengan claro y que quieran tirar adelante este proyecto por unas convicciones propias, ¿no? Esto me recuerda Yo creo que bastante a Noruega, Finlandia y Suecia, que la nota de corte para ser maestro es mucho más alto, rollo comparable con ser médico, abogado o cosas así, para estudiarlo. Así se aseguran, ¿no? Que hay estas personas que están ahí por vocación y no, porque fácil no va a ser, porque tienen que tener buena nota, ¿sabes? sí, este es el caso de España, también, en ¿Ah, según sí? qué sitios. ¿No estaba Sí, dentro del magisterio? No lo sabía. en Cataluña la nota para entrar en magisterio, pues depende de la universidad, ¿no? Pero diría que en la autónoma así está como el 9,8, algo así, Wow. sobre 14, ¿eh? Sí. Pero son Supongo por notas la demanda bastante también, ¿no? altas. Yo estaba otro... ¿Perdona? Para la demanda, ¿no? Supongo que también. Sí, tiene que ver con la oferta y la demanda. Sí, sí, tiene que ver con esto más que nada, ¿vale? Por ejemplo, en el sur de España o en otros sitios, pues la nota es mucho más baja. Por la demanda también y la oferta, la relación de oferta y demanda, entiendo, ¿vale? Pero no... y por ejemplo, otras carreras, pues que son mucho más complicadas, pues la nota puede ser mucho más baja. Es que no tiene
tiene una relación directamente con la oferta y la demanda, sí. Claro, no es tanto de nos preocupa quién está enseñando a nuestros hijos, sino es más nos preocupa el tema, el pool de la universidad, ¿no? Claro. Sí. Luego hay otras cosas que sí se han hecho, que yo sé que se han hecho en Cataluña y no sé si en otras comunidades también, que es que se han puesto exámenes adicionales para el acceso a la educación primaria. Vale. Por ejemplo, unos exámenes que se llaman PAP, diría, que son unas siglas y no te sabría decir qué significan, que es como una especie de selectividad que se hace después de la selectividad y que evalúa los niveles de conocimiento de la lengua y de matemáticas, porque se consideraba que los maestros y las maestras, los futuros maestros y maestras deberían tener un mínimo de conocimiento en esto. Y se hace una criba también para la entrada de personas en este punto, ¿vale? Pero yo creo, de verdad, Pau, que en la primaria no hay el problema, de verdad. Yo soy profesor del grado de primaria y yo he tenido alumnas, sobre todo porque es una profesión muy feminizada, sobre todo alumnas que son muy buenas, muy, muy buenas. O sea, no teníamos alumnos malos, es que eran muy buenos todos. Y yo creo que estos filtros, incluso los malos, eran bastante buenos, eran decentes. Yo creo que estos filtros están funcionando y es lo que te decía antes, esto se va a ver más adelante. Lo que sí me preocupa es la formación en educación secundaria. Esto sí me preocupa porque la entrada es muy distinta. Vaya, ostras, es que claro, te da que pensar, ¿no? Estas cosas. ¿Y tú qué te motivó un poco a entrar a estudiar magisterio y después de estudiar historia? Porque fue este orden, ¿no? Primero historia, después magisterio. Sí, ¿Qué te sí, pues hizo decir, mira, venga, voy a aprender a hacer magisterio y encima el doctorado va a tirar por esta línea también? sí, pues cosas de la vida, como siempre, casualidades. Yo estudié historia porque me encontré en este cruce en el que tienes que decir que estudias y me estudié historia porque consideré que es lo que más me gustaba. Había pensado en estudiar otras cosas, por ejemplo, economía empresariales, cosas del estilo. Hice el bachillerato empresarial y descubrí, por suerte, que no me gustaba nada. O sea que me centré en historia, que es lo que me gustaba desde siempre, y dije, bueno, pues ya le daremos salida profesional a esto, ya veremos cómo, pero yo estudio lo que me gusta. Cuando estaba estudiando, empecé a trabajar dando, como mucha gente, pues clases de repaso, ¿no? Clases de refuerzo, y descubrí que me gustaba muchísimo la clase y que me quería centrar en la enseñanza. Era un tema vocacional, o sea, no era una opción porque fuese fácil ni nada, sino porque me encantaba, ¿no? O me encanta. Y estuve muchos años dando clases, terminé la carrera de historia en un momento de una crisis económica muy bestia, estamos hablando de la crisis del 2008, no había mucho trabajo, menos para alguien que había estudiado historia como yo, y por lo tanto consideré que lo que mejor podía hacer en aquel momento, mientras intentaba buscar el rumbo de mi vida, era seguir estudiando y ya veríamos, ¿no? Y quería juntarlo con el tema de la docencia porque a mí me interesa mucho y me gusta mucho. Lo que sí tenía muy claro, Pau, es que no quería ser profesor de secundaria, que esta hubiera sido la vía fácil. Esto lo tenía clarísimo porque sabía cómo funcionan, o sé cómo funcionan los institutos. Yo no había tenido una experiencia muy buena en la secundaria y no quería trabajar y dedicar mi vida a un instituto, en un entorno como aquel, ¿no? Entonces dije, bueno, a mí me interesa la investigación, pues hago un máster de investigación en educación en la especialidad de ciencias sociales, que es mi área, y este máster conducía a hacer el doctorado. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminé el máster me di cuenta que, a diferencia de mis compañeros, yo no tenía ni, se pueden decir, bueno, yo no tenía ni puñetera idea, yo no tenía ni puñetera idea de educación. O sea, más allá de la experiencia que había tenido como profesor de repaso. No tenía ni puta idea, ¿vale? Para ser claros. Y mis compañeros sí, mucha gente era ya pues docentes de hacía tiempo y tenían un conocimiento pues muy asentado, ¿no? Entonces dije, oye, yo tengo que estudiar algo que esté relacionado con la educación, además del doctorado, porque es que me falta una pata. Y empecé a estudiar también el grado de magisterio
a la vez que empecé el doctorado, toda la vez ya puestos. Y nada, lo hice en paralelo y me saqué las dos cosas. Aparte de estudiar idiomas, que también me gusta mucho como a ti, Pau. Claro. ¿Francés, portugués habías tocado ya o...? No, bueno, estudié inglés y francés Sí. durante este periodo también. Lo que pasa es que quise estudiar portugués, pero por un tema de plazas no pude. Había 100 plazas y 70.000 solicitudes. O sea que Casi nada. no entré. Todo el mundo que se Y quiere nada, ir lo allí. intenté hacer autodidacta, pero no acabé tirando para allá. Claro, el tema de los idiomas supongo que se puede innovar mucho más, porque la mayoría que estudia idiomas termina yendo a academias. Y claro, en una academia Ujú. privada es mucho más fácil decir, pues yo enseño así, ¿no? Y después que el método Sí, hable por sí mismo. sí. Sí, el tema de enseñanza de idiomas, yo te he escuchado algún podcast sobre esto recientemente y me interesó mucho y la verdad es que tengo mis discrepancias. La formación, o sea, las escuelas de idiomas pueden funcionar muy bien o muy mal. Ujú. Y hay gente que tiene muy mala experiencia y yo lo entiendo, pero también hay algunas que funcionan muy bien. Las EOIs, las Escuelas Oficiales de Idiomas, algunas funcionan muy bien porque lo que intentan es hacer un entorno de inmersión, de falsa inmersión de alguna forma, ¿no? Donde el profesor o la profesora son nativos, donde todo el rato se habla en el idioma, se le da mucho peso al hablar, mucho más que en la secundaria, que es lo que hacíamos tú y yo, Pau, que no hablábamos nunca, y se da mucho peso a la expresión oral, y bueno, la gramática y tal, pues sí, tiene su peso, pero es como un 20%, una cosa así, no va más del 20%, y hasta llega un curso que la gramática deja de ser incluso evaluada. Se evalúa pues la expresión escrita, pero no hay actividades de gramática propiamente dicho, así como un elemento evaluable propiamente dicho, ¿no? Y ya me parece que es un método muy interesante y que te permite hacer sin desplazarte, que es lo ideal, ir a vivir a otro país, pero sin desplazarte es un método para hacer como una inmersión falsa que es bastante útil. Sí, a ver, yo he tenido buenas experiencias, ¿eh? Con la Escuela Oficial de Idiomas, tanto en sueco como francés, que también empecé. En Uh-huh. los dos casos eran profesores nativos. La profesora de sueco pues, nos empezó a hablar sueco bastante pronto. Sí que es verdad que usaba un poquito de catalán y tal, pero supongo que era para no desmotivarnos. El profesor de Uh-huh. francés sí que hacíamos como 4 horas diarias, porque era uno de estos cursos de la EOI en Uh-huh. Drassanas, que era bastante intensivo. Entonces, claro, 4 horas diarias y desde el primer día repetir muchas cosas, pero casi solo usaba francés y tengo muy buenas experiencias de estos cursos y no sé, me parece un método súper chulo, ¿no? Eso que utilicen los profesores nativos, porque después dices, no, que necesitas ir al país para tal, no, que va así, ya tienes el Bueno, nativo ahí, ¿no? uh-huh. Bueno, ir al país siempre es mejor, pero bueno, muchas veces pues no se puede, ¿no? Ahora, nada que ver con lo que es la secundaria, con la formación de Uy, idiomas de no, la no. secundaria, que al menos en mi caso fue Sí, bastante mala. yo ya te digo, Jordi, que él fue. No aprendí inglés realmente en toda la secundaria. O sea, fue cuando empecé a interesarme un poco por la música así punk rock en inglés, los canadienses de Sum 41 y estas cosas. Yo me acuerdo que aprendí el futuro de I Will cuando Uh-huh. creo que tenía 17 años o algo así, que estaba haciendo el curso puente para cambiar de un grado medio a un grado superior y estaba con un heavy metalero de mi clase y me dijo, sí, sí, porque el will es futuro, es el iré, haré, no sé qué. Y eso lo aprendí yo en 17 años, que a lo mejor lo habían explicado en clase en la ESO, pero claro, no sé, Sí, de algún modo no se me había quedado, no lo había aprendido, yo tenía las notas fatalísimas en inglés, pero no fue hasta que tuve esa motivación externa, sí, ¿no? De algo que me hace querer aprender un idioma sí, extranjero, que entonces me puse las pilas por mi cuenta, ¿no? Claro, sí. son experiencias de estas que te das cuenta de que hay muchísimos factores, que no solo es cosas de la escuela, sino que también un poco lo que te tocan a ti dentro para querer aprender. Sí, sí, es como en todo, el aprendizaje memorístico de un idioma pues no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Y quiero enlazarlo con una cosa, que has hablado de Canadá, me extrañó o me sorprendió mucho cuando pregunté en Canadá, que en Canadá se estudia francés
como segunda lengua en las zonas que son anglófonas. Y se ve, según parece, que tampoco tiene un interés muy especial en aprender francés, porque consideran que es algo así de segundo nivel, ¿no? Y como lo hacen en la educación obligatoria, es aún peor que como aprendemos inglés aquí, que es memorizando listas de palabras. Ya está. Por lo tanto, cuando sale alguien de la educación obligatoria, supuestamente con francés, no tiene ni puñetera idea. O sea, sabe decir pues listas de palabras, te sabe vocabulario, punto. Ni siquiera estudian gramática, ni nada, ni comprensión oral, ni nada. Listas de palabras. Que a lo mejor para leer en el restaurante el menú va muy bien, pero si tienes que usarlo, bona nit. O no. Es que ni siquiera esto, porque si no sabes cómo se construye la frase o no, nunca has leído una frase, solo has leído palabras sueltas, ¿qué sentido tiene esto? Claro. Buah. Jordi. Es bastante bestia esto. Sí, es muy bestia. Sin duda esto de la educación da que pensar. Y nada, quería agradecerte venir de invitado una segunda vez. Tercera. Un tema totalmente distinto a la primera, ¿no? Pero que igual de interesante, pero en dos ramas distintas, ¿no? Una que se puede ir súper profundo, que es súper relevante, y el otro que es muy relevante a nivel personal y de hobbies, ¿no? Tercera, Pau, que hace muchos es verdad. Capítulos estuve en una de política. Claro, fue en 2019, me parece que grabamos ese episodio. Para quien quiera escucharlo, se llama Solución a la política española, que le puse ahí un poquito de clickbait, como haciendo que lo solucionamos todo en un debate de 1 hora dentro de un coche, ¿no? Sí. La verdad que fue muy chulo también, con Sergio. Sí, muy chulo. A ver si podemos repetir en un futuro no muy lejano ahí en persona y demás. Y nada, Jordi, muchísimas gracias. A ti, Pau, un placer.